Muy buen día, bendiciones. Terminamos esta semana. Le agradecemos a Dios por esta semana de vida y le damos la bienvenida al fin de semana y ponemos en manos de Dios nuestras vidas en este día, este fin de semana, que bendiga a todas nuestras familias, nuestros trabajos, que nos cuide y nos proteja a lo largo de estos días y le agradecemos siempre por su guía, su mano, su protección, su provisión. En el nombre de Jesús, amén. Hoy continuamos con nuestra lectura del libro de Hechos. Llegamos al capítulo 11. Leemos bloques grandes porque no se puede separar este libro de Hechos en bloques muy pequeños porque se perdería un poco la conexión entre la narración que se está haciendo. Al final de cuentas, este es un libro histórico. Es un libro que narra situaciones y hechos que sucedieron y no es un libro o como una carta de alguno de los apóstoles, sino que se narran a lo mejor algunas cosas que sí se pueden leer de una manera más corta, sino que este libro abarca muchísimo, abarca grandes aspectos de lo que fue la historia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, y en ese sentido muchos de los pasajes hay que leerlos completos para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y no es de excepción, vamos a continuar con un pasaje largo en el capítulo 11. Dice: después de que Pedro fuera a Cesarea a bautizar a gentiles, ¿no? Eh, Algo que era sorprendente para la época, continúa el libro diciendo: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y entonces comenzó Pedro a contarles lo que había sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Por tercera vez en el libro se vuelve a relatar todo lo que sucedió en este en este suceso de la conversión, de la salvación de gentiles. Y esto es particularmente notorio y especial. Es bueno notarlo porque Lucas está haciendo un énfasis. Recordad que Lucas es gentil, Lucas es griego, y está haciendo un énfasis muy fuerte en que Dios quiere que en ese momento que los gentiles vengan a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es tanto este énfasis en que lo narra una vez cuando sucede, lo narra otra vez cuando están en Cesarea, y lo vuelve a narrar otra vez todo completo cuando está ahora el apóstol Pedro contándole a todos los judíos qué es lo que había sucedido y por qué había estado con los gentiles eh, para entregarles el mensaje del Evangelio. Y vuelve a narrar todavía otra vez la escena. Dice: cuando fijé, eh, dice, ok, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz le respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo
que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y todo este pasaje es volver a narrar otra vez todo lo sucedido, para hacer un énfasis muy fuerte en la salvación de los gentiles, en la salvación que Dios quiere hacer de todos los reinos de la tierra, comenzando a partir de este suceso en el cual el apóstol Pedro se acerca a un soldado romano para salvar a él y a su casa, para llevar el evangelio a él y a su casa, para que nuestro Señor Jesucristo llegue a sus vidas y puedan recibir la salvación. Esto es impresionante, el hecho de que esté 3 veces. Continuamos, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hasta ese momento recordad que solamente a los judíos estaban predicando en su mayoría, aunque ya leímos también un pasaje donde Felipe le predica a un etíope. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y después de este pasaje del apóstol Pedro predicando a este soldado romano, comienza la predicación general a todos los seres humanos, incluyendo aquí a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé, este hombre de Dios que había sido también designado como uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, que como muchos en Jerusalén habían salido huyendo de la persecución por parte de los judíos, entre ellos el después apóstol Pablo, comenzaron a predicar todos en todos los lugares donde habían oído del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, extendiendo el propósito a través de esta persecución que habían sufrido, de llevar el evangelio a todas las naciones. Y esto, así podemos ver que Dios hace cosas extraordinarias, aún de las cosas que parecen complicadas y difíciles. Y continúa diciendo aquí: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, seguidores de Cristo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y así va a comenzar ahora también una narración de todos los aspectos de todo lo que el Espíritu Santo va a comenzar, así como hemos escuchado hasta este punto todo lo que Dios ha hecho con la vida de los apóstoles Pedro, de Juan, de Felipe. Ahora comienza a partir de este momento también una narración por parte de Lucas de lo que el Espíritu Santo comienza a hacer a través de la vida de Bernabé y de Saulo, el apóstol Pablo. Que tengan un bendecido día.